Damos gracias a Dios. Una vez más estamos aquí para poder compartirles la palabra del Señor. Este es un día muy especial. Estamos de aniversario como Iglesia Bautista Vida Nueva del Torno. Estamos cumpliendo 66 años de vida y queremos desear las más felices fiestas para todos los hermanos y hermanas que son parte de esta hermosa iglesia y esta hermosa familia. Hoy día vamos a estar hablando acerca de elige lo bueno. En el mundo que vivimos se hace cada vez más complicado saber elegir lo mejor para nuestras vidas, ya que el mundo procura confundirnos con sus propuestas, las cuales parecen buenas, pero su fin son camino de muerte. Tal cual lo dice la palabra. Si ustedes, queridos amigos, buscan en la palabra de Dios, en el Proverbios capítulo 14, versículo 12, encontraremos el siguiente versículo que nos habla acerca de cómo el hombre está escogiendo muchas veces el camino que mejor le parece. Como dice la Biblia, leamos juntos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nosotros pensamos que tal vez estuviera bien lo que estamos planificando hacer, pero nos damos cuenta al final que simplemente hemos decidido conforme a nuestro raciocinio, de modo que no nos basamos en lo que el Señor quiere, sino más bien estamos basándonos en nuestra propia opinión. Dios nos ofrece lo mejor, pero el camino que debemos recorrer para llegar hasta aquello que es bueno, por momentos se convierte en un camino pedregoso. La Escritura dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero hay algo muy difícil para poder encontrar cuando nosotros estamos pasando por tiempos pedregosos, tiempos de tribulación, tiempos de pruebas, tiempos de problemas. Leamos lo que nos dice este pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este versículo evidentemente tiene toda la razón. Dios siempre quiere lo bueno y lo mejor para todos nosotros, pero cuán difícil es darnos cuenta de cuál es el bien que Dios quiere a través de nuestros problemas, a través de tal vez nuestras enfermedades, a través de una división familiar, una escasez económica, una hambruna o problemas psicológicos, problemas de nervios. Y todo esto desencadena realmente serios problemas en nuestra vida que no nos dejan ver el bien que Dios tiene detrás de ellos. Entonces, es verdad que la Biblia nos enseña que todo lo que Dios pone en nuestro delante siempre va a ser para lo mejor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a ese bienestar? ¿Cómo nosotros podemos encontrar ese bien que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el camino? Quiero mostrarles el camino, queridos amigos, para poder darnos cuenta en cuál es el bien, cuál es el bienestar que Dios quiere darnos a través de diferentes problemas. Y vamos a dividir este camino en 3 estaciones. La primera estación serán los problemas. Los problemas que nosotros atravesamos son generalmente con el propósito de enseñarnos a confiar más en Dios. ¿Sí? Vamos a ver a la luz de toda la Biblia cómo los problemas son para enseñarnos a confiar en Dios. Usted y yo en este tiempo de pandemia, con seguridad que estamos atravesando diversos problemas, pero es Dios, es Él que quiere enseñarnos a confiar más en Él a través de estas situaciones. Leamos juntos lo que nos dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 3,
este libro nos narra una excelente explicación de lo que Dios quiere con nosotros a través de los problemas. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos y amigos míos, Dios está interesado en lo que eres, en lo que estás en estos momentos viviendo. Dios quiere que a través de todos los problemas que estás pasando, Él te vaya a trabajar en tu vida y vaya a hacer que tú seas cada vez más conforme al carácter de Cristo. Los problemas no son para destruirnos. Las pruebas, que por cierto, problemas también puede ser traducido como pruebas, no son para destruir al ser humano, sino más bien para trabajar en el carácter del creyente, en el carácter del ser humano. Una persona puede estar aquí predicando, puede estar enseñando, puede estar haciendo lo mejor para el Señor, pero si el corazón no está convencido, no está recibiendo la palabra del Señor, todo aquello será en vano. Los problemas hacen que muchas veces nosotros tratemos de aparentar algo que no estamos viviendo, tratemos de mostrarnos bien cuando realmente estamos mal. Entonces, lo que Dios quiere con todos nuestros problemas es moldear nuestro carácter. Dios quiere con nuestras vidas un creyente conforme al carácter de Dios. Queridos amigos, quiero también recordarles, por ejemplo, lo que el Señor pasó en el huerto del Getsemaní. En el huerto del Getsemaní usted recordará que el Señor vivió serios problemas. Él estaba ahí preparándose para lo que iba a venir, preparándose para ese momento difícil, ese momento terrible que Él iba a pasar. Y pidió que le acompañen sus discípulos, pidió que vaya sus más allegados a acompañarles a orar, porque estaba llegando a un tiempo muy difícil para todo lo que Él iba a venir, en lo que era la cruz del Calvario, en lo que era también el tiempo después de la cruz. Pero el Señor, en ese momento, cuando Él estaba en el Getsemaní, Él expresó unas palabras bien interesantes y bien importantes. Él dijo: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. A pesar de todo, a pesar de los problemas, a pesar de la situación que Él estaba viviendo, hermanos, el Señor dijo: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Qué lindo ejemplo que el Señor nos da de depender de Él en medio de los problemas, en medio de nuestras aflicciones, de depender de Dios. Esta es la primera estación que tenemos que pasar como creyentes y como seres humanos para llegar a encontrar el bienestar que Dios quiere para nuestras vidas. La segunda estación que nos toca vivir son las tentaciones. Las tentaciones Dios las usa para enseñarnos a obedecer. El Señor usa las tentaciones para enseñarnos a obedecer. Tentaciones son situaciones diseñadas para desobedecer a Dios, ¿sí? Anteriormente hablamos acerca de los problemas o pruebas. Todo lo que son pruebas son puestas por Dios para moldear nuestro carácter. Pero las tentaciones no son puestas por Dios. Las tentaciones vienen de lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra carne, las cuales están diseñadas para desobedecer a Dios. Jesús enfrentó muchas tentaciones y durante toda su vida, por ejemplo, en el desierto, cuando Él estaba terminando una jornada de 40 días de ayuno, el Señor estaba con mucha hambre porque Él era un hombre normal como cualquier persona. Y en ese momento llega Satanás y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, entonces convierte esta piedra en pan y así podrás alimentarte. Y el Señor estuvo tentado en todas las áreas, porque si usted analiza ese pasaje, luego vino una tentación en cuanto a la fama, en cuanto a la fortuna y todo lo que podía el hombre desear. Satisfacción de la carne, fama y fortuna. Pero el Señor mostró con su ejemplo
cuán importante es obedecer a Dios en las tentaciones. Y eso es lo que Dios quiere en nuestras tentaciones, que nosotros seamos obedientes, que nosotros podamos obedecer al Señor. Quiero compartirle brevemente cuáles son las enseñanzas que Dios nos da en medio de la tentación. Primero, hermanos míos, escuche bien esto. No es pecado ser tentado. No es pecado ser tentado. La Biblia dice que todos nosotros estamos expuestos a tentaciones y no es pecado ser tentado. El pecado está en ceder a la tentación. El pecado está en caer en la tentación. También nosotros podemos ver a la luz de la Biblia que todos somos tentados de la misma manera. Alguno dirá, oh, pero hermano, usted no está pasando las mismas tentaciones que yo estoy pasando. ¿Sabe? Si analizamos a minuciosidad su tentación con la tentación de cualquier persona y hacemos paso a paso las características de su tentación, nos daremos cuenta que en general son las mismas. Primero, la tentación viene por el ver, por lo que nosotros vemos, luego lo que deseamos y finalmente lo que codiciamos y tomamos. Querido amigo, usted y yo pasamos las mismas tentaciones, tal vez en diferentes contextos, pero son las mismas tentaciones. No tenemos un antídoto para evitar ser tentado, ¿sí? No hay un antídoto. Yo no le puedo decir, haga esto para que no sea tentado. Haga esto para que no sea tentado. La mayoría de los creyentes, hermanos, han caído en la tentación después de estar en un tiempo muy alto espiritualmente. Escuche bien eso. La mayoría de los creyentes han caído en la tentación después de estar en un tiempo muy alto espiritualmente. Así que ahí la Escritura nos dice a nosotros que el que se cree firme, pues mire que no caiga. A pesar de que nos sentimos bien, nos sentimos llenos espiritualmente del Señor, debemos de estar con mucho cuidado frente a las tentaciones. Porque cuando usted se siente más bien es cuando empezamos a soltar, es cuando empezamos a dejar de hacer las cosas que son importantes, como orar, como leer la Escritura, como tener comunión con los hermanos. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos míos, cuando estamos más bien es cuando más debemos agarrarnos del Señor, ¿sí? El Señor también nos dice que toda tentación es una oportunidad para hacer el bien, para hacer lo bueno, para elegir lo bueno, como se llama nuestro tema. Las tentaciones que pasamos serán siempre una oportunidad para mostrar como creyentes lo que es bueno, lo que es agradable al Señor. La tentación siempre procura probar si nosotros amamos más a Dios o aquello por lo cual estamos siendo tentados. Siempre procura probar. Yo no puedo darle un antídoto para la tentación, como le dije hace unos minutos atrás. Lo que sí puedo darle son consejos para salir de la tentación. Número 1, tome nota de estos consejos. Primer consejo, debemos pensar en las cosas que tienen verdadero valor. Pensar en aquello que es bueno. Enseguida vamos a estar leyendo Filipenses 4, versículo 8, que nos habla justamente de pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo hermoso, en todo lo bello que tiene el Señor. Escuchemos lo que dice Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ese es el primer consejo. Nuestra mente debe estar en todo lo bueno. Si nuestra mente está enfocado en todo lo que es carnal, en todo lo que desagrada al Señor, y si no controlamos nuestra mente, hermanos, será muy fácil caer en la tentación. Por eso es que debemos llenar nuestra mente de lo bueno. Incluso la palabra de Dios dice que ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es con guardar su palabra. Guardando la palabra de Dios
pues podremos nosotros vencer a la tentación. Ese es el primer consejo. El segundo, escuche bien esto, no resista a la tentación. Y usted dirá, pero hermano, ¿cómo no voy a resistir a la tentación? Porque a la tentación no se le resiste, hermano. A la tentación se le huye. ¿Escuchó bien eso? A la tentación se le huye. Hay que huir. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Se da cuenta? El consejo no es resistir la tentación. El consejo es huir de ellas. Huir de la tentación. Debemos buscar un compañero, un amigo de la iglesia, un hermano con el que podamos compartir nuestras tentaciones, sobrellevar nuestras cargas, hermano. Usted recordará a José, él fue tentado en muchas maneras. Él fue tentado en muchas maneras, pero José decidió huir de la tentación cuando la esposa de Potifar le ofreció estar con él en la intimidad. José decidió huir, porque él sabía que si él se ponía a querer resistir, a querer pelear con la tentación, pues iba a ser derrotado. Así que, hermanos, huyamos de la tentación. Busquemos aquel compañero, aquel amigo que nos pueda ayudar a salir de esa tentación. No estemos solos, no estemos ahí aislados. Busquemos a alguien que nos pueda ayudar. La tercera estación de este camino para llegar al bienestar que Dios tiene para nuestras vidas es el siguiente. ¿Sí? Tenemos que pasar por todo tipo de males que otras personas nos desean. Lamentablemente, hay personas en esta vida que quieren lastimarnos y eso no podemos ignorarlo. Hay personas en esta vida que quieren lastimarle. ¿Cómo podemos resistir esto? ¿Cómo podemos luchar contra esto? Pues déjeme darle algunos consejos también. En primer lugar, debe perdonar al ofensor, así como lo escuchó. Debe perdonar al ofensor. Usted dirá, pero hermano, él me ha ofendido, ella me ha ofendido. ¿Por qué no viene él o ella y me pide perdón? No, hermano, nosotros debemos de dar el primer paso y perdonar a esa persona. Porque ahí estaremos, dice la Escritura, alivianando ese peso que es esa ofensa entre nosotros y nuestra comunión con Dios. Leamos lo que nos dice la Escritura en Mateo 6, versículo 14. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Cuán importante es perdonar las ofensas, hermanos, porque así también el Señor nos perdona a nosotros. Yo no puedo decir que estoy contento con Dios, estoy bien con Dios, cuando no puedo perdonar a mi hermano, cuando estoy en rencilla con mi hermano. Porque mi relación con Dios es el resultado de la relación que yo tengo con mis hermanos. ¿Escuchó bien eso? Mi relación con Dios es el resultado de la relación que tengo con mis hermanos. Segundo consejo, recuerda que Dios te ha perdonado. Recuerda que Dios te ha perdonado. Hay muchas personas que viven con el remordimiento por algo que cometió en el pasado y que ya lo puso a los pies del Señor y que ya Dios lo perdonó. Hermanos, si Dios ya lo perdonó, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted para seguir acordándose? ¿Se da cuenta? Es importante aceptar el perdón de Dios. Tercer consejo, recuerda que Dios tiene el dominio de todo y Él lo usará para el bien. ¿Se acuerda del pasaje que leímos en Romanos 5? ¿Se acuerda del pasaje que leímos en Romanos 8? Estos pasajes nos dicen que Dios está en control, que no importa el mal que estemos pasando, Dios está en control. Si usted está ahí ahorita en un hospital y nos está mirando desde un hospital, tal vez desde una cama de internación. Si usted está ahí en su casa, tal vez desesperado, no ha querido ir al médico y no sabe qué hacer, déjeme decirle que Dios está en control. Dios está en control y Él hará lo mejor para su vida. Recuerde eso.
Hermano, al final de nuestra vida, al final de nuestra existencia, nos vamos a dar cuenta cuán importante es dejar todo aquello que nos está arrastrando, que nos está oprimiendo, que nos está poniendo cargas en la vida. Vuelvo al ejemplo de José. Además de ser tentado, José, por la esposa de Potifar, además de eso, recuerda usted que José fue vendido por sus propios hermanos. Sus propios hermanos le deseaban el mal a José. Lo vendieron. Y a José le fue yendo de mal en peor. De mal en peor, porque después de ser tentado y después de ser injuriado por la esposa de Potifar, él fue puesto preso y estuvo en la cárcel. Las cosas no iban bien. Cualquiera hubiera dicho que José estaba cargando un castigo de Dios, porque todo iba de mal en peor. Primero lo venden sus hermanos y después se va a la cárcel. ¿Se da cuenta? Pero ¿sabe algo interesante que hizo José? Cuando ya los hermanos llegaron a Egipto para pedir ayuda, porque había una gran hambruna en toda la región, ¿sabe qué hizo José? José dijo estas palabras: Dios transformó el mal en bien. Sus hermanos estaban preocupados porque se dieron cuenta de que José era el gobernador y que tal vez podía tomar venganza contra ellos. Pero José les dijo que Dios transformó el mal en bien. Así es, hermanos, si nosotros perdonamos, Dios transformará el mal en bien. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermano? ¿Qué podemos aprender de todo esto que acabamos de escuchar ahora? ¿Cuáles son las enseñanzas que vemos en este estudio? ¿Qué podemos nosotros resumir con todo esto que acabamos de ver? Queridos hermanos, son 3 estaciones que tenemos que pasar para llegar a ese bien, a ese hermoso lugar que Dios tiene para nosotros. El primero son las pruebas, todos nuestros problemas, todas nuestras aflicciones que estamos pasando. El segundo son las tentaciones. Y el tercero, hermanos míos, son todas aquellas personas que nos desean el mal, ¿sí? Lo que podemos resumir es que el más grande testimonio que puedas dar es cómo te conduces frente al dolor. ¿Me escuchó bien eso? El más grande testimonio que usted pueda dar es cómo se conduce frente al dolor. ¿Cómo está actuando usted ahora que está pasando tribulación? ¿Está renegando de Dios? ¿O está poniendo a los pies de Dios todo sufrimiento? ¿Sí? Debemos de poner a los pies de Dios, hermano, todo sufrimiento, toda situación, todo aquello por lo que estemos pasando. ¿Me entiende? Y el Señor hará mejores cosas para nuestras vidas, con toda seguridad. Y ahí sí vamos a entender lo que decía Romanos 8. Cuando decía que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Acompáñenme a orar. Oremos juntos. Y digámosles al Señor que estamos dispuestos a pasar todas estas estaciones, pruebas, tentaciones, los males que nos desean las personas allá afuera, para poder llegar a ese bienestar que Dios tiene planificado para nuestras vidas, porque los planes de Dios siempre son de bien. Oremos juntos, por favor. Ahí donde usted está, incline su rostro y hablemos con el Señor. Padre querido, te damos las gracias, Señor, una vez más por esta hermosa oportunidad. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a pasar por todas estas estaciones para llegar a ese hermoso lugar que tú tienes preparado para nosotros, ese lugar de bienestar. Tenemos que pasar pruebas, tentaciones y problemas con otras personas, pero sabemos que tú quieres, Señor, lo mejor para nosotros y quieres que nosotros elijamos lo bueno, lo que es agradable. Damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y siempre estás, Señor, velando por nuestras necesidades. Confiamos en ti, Señor. Depositamos nuestras aflicciones en ti, que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Oro por aquellas personas tal vez que por primera vez han escuchado tu palabra en esta noche. Pido, Señor, que tú estés convenciendo a ellos, Padre, y que si ellos han sentido en su corazón tu palabra, pues en este momento ellos puedan, Señor, clamar a ti y pedirte perdón y empezar una vida nueva. Doy gracias, Señor,
y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Queridos amigos, una vez más le damos gracias por su atención y queremos invitarle a que usted nos pueda seguir a través de todos estos medios por los cuales estamos transmitiendo los mensajes. Tenemos la cuenta de YouTube, Facebook, la radio y estamos aquí para poder colaborarle, ¿sí? Que Dios los bendiga y una vez más, muchas felicidades para toda la Iglesia Bautista Vida Nueva. Que pasen buenas noches.